Heredero Grimm, capítulo 1. Llamadas cercanas 4 años después, el Bosque Rojo era un lugar verdaderamente maravilloso. Una región montañosa donde los árboles siempre aparecen como si estuvieran en su transformación otoñal y sus hojas cambian de color y se caen de la rama. Pero los árboles del Bosque Rojo nunca parecían quedarse sin hojas, ni siquiera en los meses de invierno. Sus ramas arrojaron hojas y volvieron a crecer a un ritmo alarmante. Y a diferencia de otros bosques, sus árboles solo tenían hojas rojas, de ahí su nombre, el Bosque Rojo, pero no son solo las hojas las que son rojas. Después de incontables años de caer al suelo del bosque, las hojas rojas han vuelto carmesí e incluso el suelo y la hierba. Las únicas rupturas en la extensión de color rojo son los troncos de árboles marrones, las rocas dispersas y el camino extraño y torcido que usan las serpientes de metal de los Dustlings. Tal serpiente lo estaba viajando en este momento. Su marco negro y cuadrado se movía a lo largo del camino con una velocidad sorprendente, haciendo constantemente un extraño ruido de chug 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 y ocasionalmente soltando un sonido divertido como un gemido. A pesar de ser polvoriento, las serpientes rara vez son molestadas por Grimm. Su velocidad superaba a todos menos al más veloz de los Grimm y su duro caparazón era difícil de penetrar. Era un desperdicio de Grimm y de energía tratar de atacar esas cosas. Pero hoy sería una historia diferente. Los Dustlings usaron estas serpientes para transportarse a sí mismos, suministros, armas y cristales a grandes distancias. Eran fuertes, bien protegidos y rápidos. Pero tenían una debilidad. Dependían del camino, sin él no podían moverse. Así que los Grimm habían destruido secciones del camino más adelante desde lo alto de un acantilado que dominaba el camino destruido. El Overlord y su heredero híbrido observaban y esperaban a que llegara la serpiente con varios Grimm más detrás de ellos. Miró a su heredera, su hija, mientras ella permanecía a su lado, esperando ansiosamente la carnicería que se avecinaba con una sonrisa llena de colmillos. Silver Rose había crecido mucho en los últimos 4 años y continuaría haciéndolo con el paso del tiempo. A las cavidades vacías de los dientes de su máscara habían comenzado a salirle dientes. Aunque en este momento no eran más que protuberancias redondas, el tiempo los convertiría en dientes como dagas. Sus garras se habían alargado y vuelto más afiladas, ahora eran del largo de sus dedos antes de su cambio y el doble de gruesas. Los muñones óseos a lo largo de sus brazos habían perdido sus puntas desafiladas y se habían convertido en pequeñas puntas similares a púas. Pero el cambio más notable fue su intelecto. Silver era muy astuto y muy inteligente, más inteligente que el mayor de sus Grimm. Parecía absorber todo lo que el Overlord le enseñaba como una esponja. También era curiosa, siempre curiosa y haciendo preguntas para comprender mejor las cosas. Como por qué los Grimm solo atacan a los Dustlings y no a las bestias. Ella había hecho la pregunta hace varios meses, después de que trató de abalanzarse sobre un ciervo solitario como había visto hacer a los sabuesos con Dustlings. El Overlord la atrapó justo cuando sus pies dejaron el suelo, y su grito de sorpresa asustó al ciervo para que huyera. Silver había sentido el alma del ciervo y pensó que era similar a Dustlings. El Overlord le dijo que esto era falso y verdadero. Cuando el tercer fragmento golpeó la superficie del planeta y apareció Dustlings, el polvo que se desprendió del fragmento durante su descenso de los cielos se deslizó hacia abajo desde el cielo hacia la tierra como la nieve corrompió a todas las bestias, transformándolas de lo que alguna vez fueron en lo que son ahora. Algunos fueron tan retorcidos por el polvo que en realidad se convirtieron en Dustlings. Ahora Beastlings, ninguno es consciente de su verdadera herencia, a pesar de que a menudo brota de ellos en forma de apéndices bestiales. La historia continúa. Abajo le dijo que si bien las bestias tenían alma, debían dejarlas en paz. Porque fueron las formas de las bestias las que proporcionaron al Overlord la inspiración para muchos de los primeros Grimm, como los sabuesos, los osos y los cuervos. Como recompensa por su contribución inconsciente, el Overlord prohíbe matar a cualquier animal a menos que se haga en defensa propia. Y con el tiempo, muchos animales se acostumbraron a los Grimm. Todavía desconfiaban de ellos, por supuesto, pero solo se volvían agresivos si Grimm invadía su territorio, o si se sentían amenazados de alguna manera. Silver se deprimió mucho después, avergonzada de haber casi golpeado a uno que le dio a su padre la inspiración para los cuerpos de los Grimm. Ella juró nunca más lastimar a un animal. El Overlord le dijo que tal juramento era ingenuo y estúpido. Le decía que tenía permitido matar animales si la atacaban, y que durante muchos siglos los polvorientos utilizaron animales para multitud de tareas, desde bestias de carga hasta animales de ataque utilizados para cazar a Grimm.
Si supieran de su existencia y que ella nunca dañaría a un animal, lo usarían en su contra. Ante esto, Silver se enfureció. Furiosa porque los Dustlings usarían a aquellos que ayudaron a su padre para hacer el trabajo sucio. Solo otra forma en que el Overlord puede plantar aún más el deseo sembrado de matar a Dustlings en su mente se usaron osos para destruir los marcos de metal del camino, mientras que los sabuesos colocaron los rieles arruinados a lo largo del camino para dar la ilusión de que todavía estaban funcionando. Eso se había hecho hace una hora, y cientos de Grimm ahora se escondían en el bosque, esperando el momento de atacar. El Overlord había enviado un cuervo recién nacido para espiar el tren y discernir su contenido. Tomó el control directo del cuervo, para que pudiera ver y escuchar lo que hacía. La serpiente en el camino era una de las variantes menos protegidas, diseñada para llevar a los polvorientos entre los dos nidos principales del continente con una velocidad extraordinaria, pero carecía de una verdadera forma de defensa. El blanco perfecto para probar la nueva estrategia de su hija. Satisfecho con lo que vio, el Overlord renunció al control del cuervo y siguió esperando. No necesitaría esperar mucho, ya que el sonido revelador de la serpiente se hizo más y más fuerte. Su heredera corrió hasta el borde del acantilado para tener una mejor vista, y pronto fue seguida por el Overlord, quien le puso una mano en la cabeza. Observaron con anticipación cómo la serpiente se acercaba más y más a la trampa, completamente inconscientes de lo que realmente la esperaba. La siguiente devastación provocó un creciente sentimiento de orgullo desde el interior del pecho del Overlord. Un sentido de orgullo le hace saber y sentir a su hija. Muy bien, pequeña Rose, muy bien. Elogió, viendo cómo se desarrollaba la escena. Lo has hecho bien. La serpiente no rodó simplemente hacia un lado o se estrelló contra el suelo como se esperaba. En cambio, su cabeza salió disparada hacia un lado antes de ser golpeada por el segundo segmento. Luego, el tercero se estrelló contra el segundo, enviándolo en espiral fuera de las vías, mientras que los dos detrás de él saltaron hacia arriba en un triángulo antes de volver a estrellarse contra el suelo. Uno de los segmentos se partió completamente por la mitad cuando otro segmento empujó por la mitad, revelando a Dustlings aterrorizados tratando de no caerse. La historia continúa abajo. Finalmente, el último de los segmentos se estrelló y el breve momento de destrucción terminó. Allá abajo era un completo y absoluto desastre. Los gritos y gritos de los Dustlings resonaron en el bosque. Y mientras su desesperación y terror flotaban en el aire, el Overlord miró a su vertiginoso heredero. Da la orden, pequeña Rose, se lo dijo. Que se den un festín con nuestros enemigos. Ella lo miró con ojos agradecidos, luego se volvió hacia los restos arruinados de la serpiente y soltó un rugido agudo que rivalizó con la poderosa llamada de trompeta de un mamut. Atacar. El Grimm salió disparado del bosque circundante con sus propios aullidos y rugidos. Cayeron sobre los restos del naufragio con ferocidad salvaje, tomando a los Dustlings completamente por sorpresa. Los gritos se intensificaron, pero ya no eran de desesperación, sino de terror. Los gritos y rugidos se entremezclaron, y una cacofonía de sonido resonó en el lugar del accidente. Una serpiente cortó una de sus cabezas en un segmento, expulsando a los polvorientos hacia las fauces de los sabuesos que esperaban en el otro extremo. Los osos estaban desgarrando techos abiertos y saltando dentro de segmentos, matando a los Dustlings dentro. Algunos intentaron huir, pero fueron atropellados por corceles y jabalíes, cuya velocidad superaba con creces la de ellos. La cantidad de miedo y pánico que fluía de ellos era vigorizante. El Overlord estuvo casi tentado de saltar allí y unirse a la matanza. Pero no lo haría. Esperaría hasta que la mayoría de los Dustlings estuvieran muertos antes de descender al sitio con su heredero. No podía correr el riesgo de que los sobrevivientes los vieran y escaparan con el conocimiento de su existencia. Hablando de su heredero, Silver Rose prácticamente vibraba de emoción. La cantidad de negatividad parecía casi demasiado para que ella la resistiera, estaba usando toda su voluntad solo para mantenerse en un lugar. Tendría que aprender a controlarse más si le costaba tanta concentración no sucumbir a sus instintos Grimm. Puso una mano sobre su hombro, apretándolo fuerte pero suavemente para recordarle que no dejara que sus instintos la dominaran. Funcionó, aunque sea un poco. Silver todavía irradiaba anticipación y emoción, pero al menos no vibraba. El Grimm cubrió completamente los restos ahora. Todos los Dustlings que quedaban con vida estaban escondidos o atrincherados en los pocos segmentos intactos que aún no se habían abierto. Satisfecho, el Overlord les indicó que bajaran e inspeccionaran el accidente. Su heredero no necesitó mucha motivación y disparó al Overlord como una bala. La siguió a un ritmo mucho más pausado.
No era como si la serpiente fuera a ir a alguna parte pronto. Mientras caminaba hacia los restos, el Overlord no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado desde el día en que nombró a Silver su heredero. Desde que acogió a la pequeña Silver, se había acostumbrado cada vez más a su naturaleza inherente de Dustling. El primer año había sido difícil tanto para el padre como para el heredero, ya que Silver Rose estaba plagada de terrores mientras dormía. Se despertaría, gritando a todo pulmón, y correría al lado del Overlord, llorando a carcajadas. Al principio, el Overlord simplemente ignoró la difícil situación de su heredero, asumiendo que se irían. Pero los terrores se quedaron. Cada vez que bajaba la cabeza para descansar, lo hacía con temerosa desgana. Cada noche que se iba a dormir, era arrancada de su descanso por visiones nocturnas que la confundían y aterrorizaban. Una noche, se negó a separarse del cuerpo del Overlord, aferrándose a él como una garrapata. Eventualmente, el Overlord desistió de sacarla y solo esperó a que se durmiera. Pero cuando finalmente sucumbió al agotamiento, notó algo. La historia continúa abajo. Ni una vez se despertó de su sueño, ni siquiera un murmullo escapó de sus labios. Su presencia pareció traerle una sensación de seguridad que viajó hasta sus sueños. Esto desconcertó y confundió al Overlord. ¿Fue solo su presencia lo que impidió que los terrores invadieran su mente dormida, o fue simplemente tener a otro ser cerca de ella lo que hizo el truco? Experimentó, la hizo dormir con los Grimm, memorizó los resultados y llegó a una conclusión. Cuando dormía con los sabuesos no se despertaba con miedo, pero tampoco estaba tranquila. Sollozaba y gemía en su sueño, dando vueltas y vueltas incómodamente. El otro Grimm tuvo poco efecto en ella. Solo despertaría gritando como lo había hecho antes. Afortunadamente, a medida que pasaban los meses, comenzó a experimentar los terrores cada vez con menos frecuencia. Todavía dormía principalmente con el Overlord o los sabuesos, pero de vez en cuando descansaba con los otros Grimm. A través de esto, el Overlord descubrió que se estaba volviendo más amable con ella. Todavía la castigaría cuando se desempeñara mal, pero siempre, como por reflejo, la tranquilizaría diciéndole que lo hará mejor la próxima vez. Era extraño, pero ver a Silver Rose herida, ya sea física o emocionalmente, siempre sacaba algo del Overlord. Algo que nunca antes había experimentado en su larga vida. Y con el tiempo, se dio cuenta de cuál era el sentimiento. Se había encariñado con ella. Al principio, tenía miedo de esto. ¿Se había ablandado por culpa de ella? ¿Estaba perdiendo el filo asesino que lo había mantenido vivo todos estos siglos? ¿Fue un error tomarla como su heredera? No sabía. Pero una mirada a los hermosos ojos de Silver destruyó las dudas y borró los temores que tenía el Overlord. No, esto no era algo a lo que temer. Era algo más, arroyo. Los recuerdos del Overlord se detuvieron cuando el aullido de un sabueso resonó entre los restos del naufragio. Sabía que aullido era uno que significaba que necesitaba ayuda, que algo andaba muy mal. Los ojos rojo fuego del Overlord se abrieron con horror. Silver. Ocero había funcionado. Había funcionado. Había funcionado. Había funcionado. El plan de Silver fue todo un éxito y papá estaba muy complacido con ella. La serpiente de metal de Dustling había golpeado los rieles destruidos y se estrelló tal como lo había planeado. Los Grimm los habían masacrado con una eficiencia despiadada y ahora disfrutaban de su merecida recompensa de carne y emociones de polvorientos. Silver quería ver los restos del naufragio de cerca, para presenciar el alcance total del daño causado por unas pocas barras de metal fuera de lugar. Pero, sobre todo, Silver quería matar. Una verdadera matanza. Las muertes en el accidente fueron culpa suya, sí, pero la mayoría de las bajas fueron infligidas por el Grimm de su padre, que invadió el transporte descarrilado como una horda de insectos voraces. Y aunque se sentía como si hubiera matado, al mismo tiempo se sentía como si no lo hubiera hecho. Además, seguro que quedaban algunos rezagados todavía con vida. Los Grimm trabajan rápido, pero tienden a pasar por alto algunas cosas en su prisa inicial por matar. Cuando Silver finalmente llegó al fondo, fue recibida por una escena sangrienta. Segmentos de serpiente volcado se abrieron, charcos de sangre mancharon el suelo con un tono carmesí más profundo, los cuerpos masacrados de Dustlings esparcidos por el área y las criaturas de Grimm dándose un festín con ellos. La historia continúa abajo. A Silver siempre le pareció divertido cómo, aunque no necesitaban comer, lo hacían de todos modos. Ella le preguntó a su padre por qué lo hicieron, y él simplemente respondió: les gusta el sabor. Tal vez debería probar un poco.
Después de todo, su mitad Dustling requería que comiera, bebiera y descansara, aunque significativamente menos de lo que necesitaba un Dustling normal, para sobrevivir, y la única comida que podía encontrar eran bayas, nueces, frutas, el animal muerto ocasional. Y cualquier comida que su padre tuviera, el botín Grimm de los nidos y caravanas de Dustling. Silver amaba a su padre, era muy cariñoso y generoso con ella. No solo se aseguraría de que estuviera bien alimentada, sino que también la calmaría cuando los terrores del sueño la sacaran de su sueño, y cuando la ropa con la que se había encontrado al principio se le quedó pequeña, tejió para ella un traje especial usando sus poderes que crecerían con su cuerpo. Y así como la apariencia de Grimm cambió con el tiempo, también lo hizo el atuendo. Actualmente, era de color negro con algunos detalles rojos aquí y allá, y varias placas de armadura. Una blusa negra sin mangas con una placa blindada alrededor del pecho cubría la mitad superior de su cuerpo, mientras que una falda negra y roja con volantes ocupaba su lugar debajo de la blusa y se sujetaba con un cinturón gris. Calzas negras con espinilleras y rodilleras cubrían sus piernas, y botas ennegrecidas protegían sus pies. La única prenda de vestir que llevaba Silver Rose además de esto era la capa roja y la capucha viejas y andrajosas con las que la habían encontrado. Los bordes estaban deshilachados, los agujeros lo acribillaban y el material estaba gastado y enmarañado, pero aún así cumplía su propósito. Su padre también le había enseñado mucho a lo largo de los años. Dónde estaban ubicados los 4 nidos principales de Dustling, cómo alimentarse adecuadamente de las emociones negativas, dónde estaban los puntos más débiles del cuerpo de un Dustling, cómo comandar criaturas de Grimm, la lista continuaba. Y esta devastación, esta carnicería infligida a los Dustlings fue la forma de Silver de retribuir camino entre los escombros y los cuerpos, su orgullosa sonrisa nunca abandonó su rostro. Pasó junto a Grimm, quien se detuvo para verla pasar antes de regresar a sus comidas. El sonido de un bebé Dustling llorando se podía escuchar desde dentro de uno de los segmentos, antes de que un sabueso entrara corriendo y lo silenciara con un crujido abrupto y húmedo. Sin inmutarse por el acto, Silver continuó su paseo. Cuando llegó al centro de la zona de desastre, de repente sintió algo debajo de su pie. Mirando hacia abajo para ver qué era, Silver fue recibido por la mitad superior de un esprite de Dustling. Su cuerpo había sido partido por la mitad, y solo quedaba un brazo unido al torso. Lo agarró por la extremidad que le quedaba y lo levantó en el aire para que lo examinara. La expresión en su rostro era de tal asombro que Silver no pudo evitar reírse. La asombró la facilidad con la que habían sido golpeados, cómo solo podían gritar de terror cuando los Grimm descendieron sobre ellos. Casi se compadeció de ellos. Eran mucho más débiles de lo que su padre creía que eran. Los retrató como sobrevivientes tenaces e ingeniosos, que nunca se rindieron sin luchar. Pero Silver aún no había visto ninguna evidencia para respaldar esta afirmación. ¡Ah! Silver salta hacia un lado, el cuerpo del esprite aún está en sus manos, esquivando por poco la pieza de metal que un polvoriento sobreviviente le había arrojado. Era un macho, su cuerpo estaba cubierto de sangre, moretones y cortes, la ropa estaba hecha jirones, y respiraba seco, sibilancias que traicionaban su estado de agotamiento. Sin embargo, todavía estaba allí, ojos marrones entornados con enojo hacia Silver mientras ella se los devolvía con su propia mirada y un siseo desafiante. Dejó escapar un rugido y cargó contra ella de nuevo, con el garrote de metal en alto. La historia continúa. Abajo le arrojó el cadáver del duendecillo, haciendo que el macho se estrellara contra el suelo y le quitara el arma improvisada de la mano. Sin darle la oportunidad de recuperarse, Silver saltó sobre el macho con las garras extendidas, solo para que le diera una patada en el estómago y la enviara volando varios metros hacia atrás. Silver gimió de dolor, agarrándose el estómago con una garra mientras se levantaba. El Dustling había recuperado su arma durante su recuperación y ahora la estaba rodeando. Silver fue cautelosa mientras lo rodeaba a su vez. El Dustling parecía extraño, diferente de los que había visto antes. Ella sacudió la cabeza para aclarar estos pensamientos. Ahora no era el momento para reflexionar. Un polvoriento era un polvoriento. Luego, Silver carga contra el polvoriento abruptamente con un grito, con la esperanza de que su repentino ataque pueda sobresaltarlo y darle la ventaja. En lugar de eso, da un paso lateral suavemente hacia la izquierda y golpea el metal contra su cabeza, enviándola contra el suelo. Silver se acurrucó de dolor por el golpe, apretando sus garras de gran tamaño sobre sus oídos zumbidos mientras se agarraba la cabeza. Apenas podía sentir la sangre negra corriendo por un lado de su cabeza.
Miró hacia arriba para ver al hombre Dustling de pie sobre su forma boca abajo, burlándose de ella con ojos tranquilos y arrogantes. Silver no soportaría esto. Era la hija y heredera del poderoso Overlord. Heredero de las hordas Grimm y futuro destructor de Dustlings. Ella no encontraría su final en el borde del palo de metal de algún Dustling. Reuniendo su fuerza, Silver arremetió contra el Dustling. Mantuvo una mirada de breve sorpresa cuando sus garras en forma de cuchillas se precipitaron hacia su sección media desprotegida, solo para rebotar inofensivamente en alguna fuerza invisible. Los ojos de Silver Rose se abrieron de par en par con una realización temerosa. Ahora sabía por qué este Dustling se sentía tan diferente. Era un cazador, un Dustling entrenado para cazar y matar a todos y cada uno de los Grimm que encontraba. Los cazadores eran seres poderosos. Blandían poderosas armas que cambiaban de forma y eran capaces de manifestar sus almas y usarlas como armas o escudos para ayudarlos en el combate. Eran los más odiados de todos los Dustlings. Y Silver había cometido el error de subestimar uno y ahora estaba pagando el precio. Levantó la pieza de metal por encima de su cabeza, con la intención de abrirle la cabeza con ella, cuando tres sabuesos surgieron de la nada y saltaron sobre el Dustling. El cazador saltó hacia atrás para evitar sus garras cortantes. Los sabuesos se colocaron entre Silver y el cazador, gruñendo y rugiendo furiosamente al atacante de su ama. Dos de los perros se abalanzaron sobre el Dustling, mientras que el tercero dejó escapar un aullido, alertando a todos los Grimm para que se acercaran a su ubicación. En cuestión de segundos, todos los Grimm estaban convergiendo en la escena, corriendo hacia el cazador superado en número con total desprecio por sus propias vidas, solo pensando en proteger a su ama de este agresor. La serpiente que había estado entre los Grimm atacantes se enroscó protectoramente alrededor de Silver, usando su propio cuerpo como escudo. Como resultado, Silver no podía ver lo que estaba pasando, aunque aún podía oírlo todo. Los gritos y gruñidos del cazador mientras luchaba con el Grimm de su padre, los aullidos y gruñidos de los sabuesos y corceles. Continuó durante varios minutos antes de que los sonidos de la batalla se detuvieran abruptamente. La serpiente desenroscó su cuerpo para revelar al padre de Silver sosteniendo al Dustling Hunter en el aire por la garganta. Los cuerpos que se evaporaban de sabuesos y corceles cubrían el suelo a su alrededor, y su Overlord absorbía su esencia para su uso posterior. La historia continúa abajo. El Dustling pateó infructuosamente sus pies en el aire, gruñendo enojado a su padre. Silver observó con asombro cómo su padre arrojaba al cazador con fuerza contra el suelo, el sonido de los huesos rompiéndose llegó a sus oídos, seguido de un breve grito de dolor. Un grito que fue silenciado cuando el Overlord descargó su poderosa maza blanca como un hueso sobre la cabeza del hombre. Colocó una bota blindada en el hombro del todavía Dustling y arrancó el arma. Luego, volvió su mirada hacia Silver. ¿Qué te hizo pensar que estabas listo para desafiar a un cazador, pequeña Rose? Su voz profunda y autoritaria retumbó en su cabeza. ¿Pensaste que sus heridas lo retrasarían? No lo sabía, padre, Silver admitió tímidamente. Pensé que era solo otro Dustling, solo otro polvoriento. ¿No has aprendido nada de lo que te he enseñado, niña? Gruñó enojado. ¿Esta victoria te ha hecho pensar que todos los polvorientos son iguales? ¿Que son todos tan fáciles de matar? Luego apunta su maza al Dustling muerto. Si este cazador tuviera su arma, estarías muerto 5 veces. Silver se miró los pies, avergonzada de haber decepcionado tanto a su padre y de haber dejado que el éxito de su plan se le subiera a la cabeza. La arrogancia es un defecto fatal, pequeña Rose. Uno de los cuales un líder debe estar libre si quiere liderar correctamente. Se arrodilló y le levantó suavemente la barbilla para que lo mirara a los ojos. Eres mi heredero, Silver, el heredero de los Grimm. Pero aún eres muy joven. Demasiado joven para intentar matar a un Dustling adulto por ti mismo, Hunter, no. Sí, papá. Silver se disculpó. No lo volveré a hacer. Bien, él soltó su barbilla y se puso de pie. Ahora ven, nos vamos. Abatida y deprimida por decepcionar a su padre, Silver lo siguió con la cabeza baja. Los Grimm volvieron a eliminar a los polvorientos restantes, aunque algunos sabuesos se acercaron a los flancos de Silver, frotando sus cabezas contra las de ella en un intento por levantar el ánimo de su joven ama. Uno incluso se encargó de lamer la sangre que cubría el costado de su cabeza con su lengua tibia y viscosa. Silver era muy aficionado a los sabuesos Grimm y, de haber sido en cualquier otro momento, habría acogido el afecto con una sonrisa. Pero su fracaso en matar a Dustling había empañado su estado de ánimo demasiado para que incluso los sabuesos la animaran. Apartó sus hocicos y siguió a su padre de regreso al bosque.
Pero mientras caminaba detrás de su padre, con la cabeza mirando hacia la tierra sucia, Silver notó algo en un charco de sangre. Una huella de Dustling. Una huella de Dustling acompañada de muchas más huellas que se alejaban del accidente. Padre. Silver gritó con urgencia, lo que provocó que su padre mirara hacia atrás. Mirar. Mirar. Señaló frenéticamente las huellas ensangrentadas. Se acercó con calma y se arrodilló para examinarlos. Silver ahora estaba completamente avergonzado y aterrorizado. La posibilidad de que un Dustling hubiera escapado puso en peligro tanto a ella como a su padre. Si llegaba la noticia al nido de los Dustlings, enviarían innumerables cazadores para rastrearlos y matarlos. Dejarían a los Grimm sin líder e incapaces de reponer sus pérdidas. Debido a ella, toda su especie puede enfrentar la extinción. Las lágrimas se formaron en sus ojos cuando comenzó a imaginar su vida después de este momento. Su padre le prohibiría dejar su vista. Él la escondería en alguna cueva abandonada custodiada por miles de Grimm, para que nunca la dejaran salir hasta que los Dustlings se olvidaran de ellos. La historia continúa abajo lo que podría llevar siglos. Ella había fallado. No pudo demostrar su valía. Falló el Grimm. Y le había fallado a su papá. Sniff, lo siento, papi, Silver le dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Siento haberte fallado. Rápidamente gira la cabeza hacia Silver, sorprendiéndola. No digas eso, Silver, no digas eso. Repitió con severidad, completamente frente a ella ahora. No me has fallado, pequeña Rose. Pero no pude reconocer a un cazador, no pude matar a un solo Dustling y no me aseguré de que todos los Dustlings fueran asesinados. Ella resopla mientras más lágrimas se deslizan por sus mejillas y la mucosidad llena su nariz. Con todo esto, ¿cómo puedes decir que no te he fallado? El Overlord abrazó a su niña llorando, acercándola a su pecho. Nunca me has fallado, pequeña Rose. Él la calmó, acariciando la parte de atrás de su cabeza con ternura. Es posible que me hayas decepcionado por no reconocer al cazador, y este sobreviviente podría complicarnos las cosas algún día, pero eso no te considera un fracaso. Debes entender que nada sale exactamente como se desea, los errores son inevitables. Son un aspecto ineludible de la vida. Y es aprendiendo de nuestros errores que nos volvemos más fuertes y más sabios de lo que éramos antes. Luego le da la vuelta, para que pueda ver una vez más las consecuencias de su plan. Mira esta vista, Silver. Mira la muerte y la destrucción que has traído a los Dustlings. Cuando se enteren de lo que pasó aquí, el miedo se extenderá por sus nidos como una plaga. El pánico se apoderará de sus almas y la ira nublará su juicio. No puedo ver cómo una exhibición tan hermosa de astucia y brutalidad puede ser un fracaso. Habló con orgullo, limpiando las lágrimas de sus ojos, antes de levantarse una vez más y extender su mano libre hacia ella. Ven, pequeña Rose. Tenemos mucho que hacer. Silver olió una vez más antes de tomar su mano y regresar al bosque. Luego, padre e hija entraron en los confines boscosos del Bosque Rojo, dejando a Grimm festejando a su paso. O noticias de última hora. Un tren que viajaba de Baku a Vale fue descubierto hoy, descarrilado y destruido en las vías del ferrocarril Forever Falls. El tren estaba programado para llegar a Vale hace 3 días, pero cuando no llegó a tiempo, el gerente de la estación se preocupó. Después de varias horas de espera, el gerente se puso en contacto con el VPD, quien envió un grupo de búsqueda, acompañado por un huntsman, al día siguiente. Poco después de partir, se encontraron con un niño pequeño. Estaba exhausto y deshidratado, pero por lo demás vivo. El cazador ordenó a los miembros del grupo de búsqueda que se llevaran al niño para que lo atendieran, mientras que el resto continuaba buscando el tren perdido. El niño ahora está descansando en el Hospital General de Vale y los médicos dicen que se recuperará por completo. Cuando el grupo llegó a la escena, encontraron una visión de pesadilla. Los vagones de tren destruidos cubrían el área, los cuerpos cubrían el suelo y los Grimm estaban en todas partes. La historia continúa abajo. Un oficial lo describió como una masacre, arrancada directamente de los anales de la historia. Cuando la humanidad estaba completamente indefensa contra las criaturas de Grimm, sin Dusto Huntsman para protegernos. Cuando el Grimm había sido desalojado, los oficiales de VPD pudieron determinar que la causa del incidente era que las vías del tren se habían dañado de alguna manera. Los rieles doblados y fuera de lugar a lo largo de la vía dejaron poco espacio para la duda en la mente de todos. Estuvieron presentes. Lamentablemente, parece que todos a bordo del tren murieron cuando... Espera. Recibo informes de que están ocurriendo accidentes similares en todo Remnant.
Se han encontrado varios trenes descarrilados fuera de Atlas, y otro apenas unas horas después de salir de la estación en Mistral. También recibimos informes de que se encuentran grandes cantidades de Grimm en cada lugar del accidente. Lo que lleva a algunos a especular que los Grimm son los responsables de estos accidentes. Sin embargo, no podemos confirmar esto en este momento, o 0 o 9 años después, el cementerio estaba un poco más ocupado que de costumbre hoy. Familias y amigos visitando las tumbas de sus seres queridos, presentando sus respetos. La razón del exceso de visitantes fue que era el aniversario del accidente de tren de Forever Falls. El naufragio cobró la vida de cientos de hombres, mujeres y niños. Personas inocentes, visitantes de Bakuo, que prefirieron una ruta más escénica que las aeronaves y botes más rápidos provistos. Lamentablemente, fue esta preferencia por el paisaje sobre la eficiencia y la seguridad lo que selló su condena. Todavía podía recordar los gritos, los estruendos, el vagón del tren rodando como una lata de refresco caída, la gente rebotando en su interior como pelotas de goma. Y el grito, ese terrible grito. Recordaba el grito sobre todo. El grito fue la señal. La señal para que los Grimm entren. Nadie le creyó, por supuesto. Todos simplemente lo marcaron como una alucinación que experimentó debido al trauma de todo el evento. No dejaban de decirle que no fue el Grimm quien descarriló el tren. En cambio, simplemente lo anotaron como un accidente, un trágico accidente que nunca debería haber ocurrido, pero un accidente al fin y al cabo. Su opinión cambió durante las siguientes semanas, cuando se encontraron más trenes descarrilados y los restos cubiertos con Grimm. Los reinos finalmente se dieron cuenta de que los Grimm eran los responsables, pero en lugar de investigar cómo los Grimm descubrieron cómo descarrilar los trenes, simplemente reconstruyeron las vías del tren en plataformas elevadas para mantenerlas fuera de su alcance. La historia oficial era que varios Grimm experimentados habían descubierto por coincidencia cómo descarrilar las vías del tren en rápida sucesión. Sin embargo, sabía que no era tan simple, había demasiados Grimm esperándolos como para que fuera un accidente. Estaba demasiado coordinado. Había visto desde el interior de su vagón de tren cómo los escalofríos y los colmillos de jabalí atropellaban a cualquiera que intentaba escapar. La historia continúa abajo, fue solo por un extraño golpe de suerte que sobrevivió. La suerte y el sacrificio de su padre. Su padre había sido un gran hombre, un cazador que protegía a la gente sin preocuparse por su propia seguridad. Le enseñó a disparar cuando tenía 7 años y a mantener un arma a los 5. Todo lo que tenía de él ahora era el sombrero Stetson que usaba y su arma Huntsman, Red Redemption. Su padre se los había dado a ambos justo antes de decirle que corriera y nunca mirara atrás. Hizo lo que le dijeron, salió corriendo con Redemption en sus manos, listo para acabar con cualquier Grimm que se interpusiera en su camino. Solo para verlos correr justo más allá de él. No podía comprender este comportamiento entonces, o ahora, ya que estaba demasiado ocupado corriendo para salvar su vida. Y Chico, corrió. No podía hacer nada más que correr, su mente demasiado horrorizada por la posibilidad de que tan pronto como se detuviera, el Grimm se abalanzaría sobre él. Estaba tan absorto corriendo que ni siquiera se dio cuenta de los toros que volaban sobre él hasta que el cazador saltó frente a él, e incluso entonces le costó un poco detenerlo. Lo siguiente que supo fue que estaba en una cama de hospital con su abuelo sentado a su lado. Eso fue hace 9 años. Desde entonces, ha vivido con su abuelo en Vale, se inscribió en la Academia Signal y fue aceptado en Beacon. Era el líder del equipo Ruby, que estaba formado por él y 3 chicas. Yan Xiaolong, Blake Belladonna y Weistsne. Sin embargo, todos estaban de regreso en el campus, disfrutando el fin de semana con sus vecinos. El equipo JNPR no les dijo a dónde iba, ni siquiera que se fue. Simplemente colocó una nota en la puerta que decía: visitando a la familia. Vuelve más tarde. Rojo Toro. No necesitaban conocer los detalles. Mientras caminaba por el sendero que había recorrido innumerables veces antes para llegar a sus tumbas, pudo ver la silueta de un hombre más adelante. Era Papi. Papi estaba en muy buena forma para alguien de su edad. Parado lo más derecho que podía, era alto para un hombre de su edad, y todavía tenía todo el cabello en la cabeza. A primera vista, el hombre de 80 años parecía tener 65. Llegas tarde, Rojo. Dijo con desaprobación, sin apartar los ojos de las tumbas. No deberías hacerlos esperar. Es una falta de respeto. Rojo ofreció una sonrisa de disculpa. Lo siento, papi. Metió la mano en su guardapolvo color burdeos y sacó un pequeño ramo de rosas.
Pensé que a mamá le gustarían algunas flores, así que compré algunas en el camino. Papi gira la cabeza lentamente para mirar a Rojo, con cuidado de no forzarse. Eso es bueno, entonces. Dice con una sonrisa cansada. A Rosa le gustarán esos. Siempre le gustaron las flores. Rojo asiente y coloca las rosas sobre la tumba de su madre. Bajándolos con tanto cuidado, uno podría pensar que se romperían si se cayeran. Una vez colocadas las flores, Rojo se arrodilla, se quita el sombrero y mira el lugar de descanso de sus padres. Hola papá, mamá. Soy yo, Rojo. Ni siquiera un minuto después de hablar con ellos, y ya estaba llorando. Los extraño mucho a los dos, papi ha estado bien y el jardín se ve genial. Se detiene por un momento para tratar de recuperarse. Me aceptaron en Beacon. Lamento no haber venido antes para darte la noticia. He estado muy ocupado con los estudios y la tarea. Hace una pausa de nuevo, tratando de poner sus palabras juntas. Mi equipo es el equipo Ruby. De hecho, soy el líder, si puedes creerlo. Supongo que realmente impresioné al director, Sin embargo, soy el único chico. Mis compañeros de equipo son todas chicas. Rojo esboza una débil sonrisa, pensando en las reacciones de sus padres ante la noticia. No te preocupes, mamá, siempre toco y bajo el asiento y tampoco miro. Rojo vuelve a callarse. Ellas, todas son chicas realmente agradables. Sus nombres son Jan, Blake y Weiss, si no te importa, me gustaría que te conozcan algún día. Se vuelve para mirar a papi. ¿Crees que les importaría? Papi sonríe a Rojo con picardía. Por supuesto que no les importaría, Rojo. Tu papá probablemente esté sonriendo de oreja a oreja en este momento. Su niño pequeño con un montón de mujeres. Se rió un poco al final, lo que provocó que Rojo también se riera. Jeje, sí, se vuelve hacia sus padres, con una pequeña sonrisa en su rostro. Entonces los traeré durante el primer descanso. Te van a encantar, créeme. La sonrisa en su rostro se retuerce en un ceño triste. Te extraño. Él repite. Los extraño mucho a los dos. No pasa un día sin que esté pensando en ustedes. Saca Red Redemption de su funda en su espalda y lo sostiene con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Me convertiré en lo que eras tú, Pap. Protegeré a la gente, haré del mundo un lugar más seguro, lo juro. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas mientras aprieta el rifle en sus manos. No dejaré que más niños queden huérfanos. Elipa, apenas capaz de contener su dolor y tristeza. Rojo siente una mano fuerte en su hombro. Él mira hacia arriba para ver a papi, las lágrimas también corren por su rostro. Mira a Rojo, quien se pone de pie y abraza a su abuelo. Luego, los dos se derrumban, lamentando su dolor a través de lamentos y sollozos. Voy a encontrar al Green que te alejó de mí. Rojo se jura a sí mismo, mientras continúa llorando en el hombro de su abuelo. Lo encontraré y lo mataré. Fin. Rojo está visitando sus tumbas durante el volumen 1, en caso de que haya confundido a algunas personas. Los nombres del Overlord para los Grimm. Algunos ejemplos. Beowulf, Sabueso Ursa, Oso, Nevermore, Cuervo, Rey Taijitu, Serpiente Goliath, Mamut, Death Stalker, Escorpión, Boarbatusk, Jabalí,